Ya se ve la pantalla, buenísimo. Buenas tardes, licenciado Orozco, compañeros. Somos el grupo número 7, conformado por Sonia Conguache y por mí, Andrea Argueta. El tema que nos corresponde es cuantificación en cromatografía de papel y cromatografía en capa fina, abreviado en sus siglas CCF. La cromatografía en papel. El principio fundamental de la cromatografía es la separación de dos o más compuestos con propiedades físicas diferentes que les permiten repartirse en dos fases. Estas son estacionaria y móvil. La fase estacionaria es una fase que puede ser de un papel filtro, especialmente Whatman, y la móvil es la fase que mueve o arrastra la mezcla de compuestos a través de la fase estacionaria. Actualmente la cromatografía en papel se utiliza poco y ha sido ampliamente reemplazada por la cromatografía en capa fina. En 1956, Stahl, muy interesado en la separación de los componentes de las células, diseñó un apartado aplicador que permite elaborar con facilidad placas de comportamiento reproducible y le dio el nombre de cromatografía en capa fina. La fase móvil debe ser de una polaridad afín a la fase estacionaria y la fase estacionaria puede estar hecha por sílice, alúmina o celulosa. En cuantificación, se puede mencionar que entre algunos de los métodos utilizados para la cuantificación de estas técnicas se encuentran los raspados, las curvas de calibración y la densitometría. La densitometría es la ciencia que fue descrita originalmente por Booger y Lambert, que descubrió la pérdida de radiación o luz al pasar a través de un medio. Posteriormente, Beer encontró que esa pérdida de radiación en un medio es la función de la concentración o molaridad de la sustancia. De acuerdo con la ley de Beer, la concentración es proporcional a la densidad óptica en sus siglas en las mayúsculas de O. La escala de la densidad óptica logarítmica y la integral neta de los valores de densidad para un objeto de una imagen es la medida propia para usarse en la cuantificación. De acuerdo con la ley de Beer, la densidad es un punto en el logaritmo de la razón de la luz incidente sobre el mismo y la luz transmitida a través del mismo, tal como se observa en la fórmula, donde DO es la densidad óptica y O es la intensidad de la luz incidente e I es la intensidad de la luz transmitida. El instrumento utilizado para la densitometría es el densitómetro. Los densitómetros de escaneo controlan o conocen los niveles de iluminación, luego miden la luz transmitida a través de un objeto como un negativo de una fotografía, y debido a que tanto la luz incidente como la luz transmitida son cantidades conocidas, el dispositivo puede computar esta razón directamente. Un ejemplo sería el CAMAG TLC Scanner 3, que está diseñado para mediciones densitométricas en cromatografía en capa fina y otros objetos hasta un tamaño de 200 por 200 milímetros. El escáner por sí mismo es quien realiza la medición densitométrica y los datos obtenidos se procesan por la computadora conectada corriendo el programa de CAMAG TLC Evolution Software. Algunas aplicaciones de cromatografía en papel y cromatografía en capa fina serían la separación de pigmentos fotosintéticos mediante cromatografía sobre papel, determinación, cuantificación y control de calidad de principios activos en medicamentos, separación e identificación de las principales características estructurales de flavonoides e identificación de aminoácidos. Uno de los ejemplos de los diferentes métodos de cuantificación es la separación y cuantificación de los compuestos trimetoprim sulfamethoxazol de cotrimoxazol en tabletas y suspensión. La metodología en sí referente a la cromatografía en capa fina implica la aplicación de estándares y muestras en placa de sílica gel, y después del desarrollo de la placa en su respectiva fase móvil, se revelan las manchas con un reactivo de Ehrlich modificado. El reactivo está compuesto de 100 miligramos de p-dimetil-aminobenzaldehído en 1 mililitro de ácido clorhídrico, diluido hasta 100 mililitros con etanol. Las manchas reveladas se cuantifican comparativamente con los estándares.
Para la cuantificación de estándares y muestras, se introduce la cromatoplaca en el densitómetro y se escanea la cromatoplaca a 285 nanómetros utilizando la lámpara de deuterio y se determina la concentración de estándares y muestras. La cuantificación también se puede realizar mediante curvas de calibración, como ya se había mencionado anteriormente. Y un ejemplo de ello es la identificación de aminoácidos en aguamiel de maguey. Una vez identificados los aminoácidos, lo cual se realizó a partir de un kit de aminoácidos puros Sigma-Aldrich, se calculó el factor de resolución. Y para cuantificar se recortó la placa de papel de celulosa, cada una de las manchas correspondientes a los aminoácidos identificados. Se trozaron para reducir el tamaño y se colocaron en tubos de ensayo protegidos de la luz con papel aluminio, a los que posteriormente se les agregó un volumen conocido de alcohol isopropílico al 30% a cada uno. Se agitaron en vórtex por 20 segundos y se dejaron reposar 1 hora en un sitio protegido de la luz. En la solución del desarrollo, la reacción con nihidrina, cuyo resultado se leyó en espectrofotómetro a 570 nanómetros, se utilizó como blanco la mezcla de isopropanol-nihidrina. Los cálculos de cuantificación se realizaron utilizando curvas de calibración por cada aminoácido, replicando el método utilizando aminoácidos puros de la marca Sigma-Aldrich, y los datos se sometieron a un análisis estadístico ANOVA y T-Student con el software GMP 5.01. La metodología empleada para la cuantificación de los aminoácidos identificados reveló a través de los cálculos correspondientes las concentraciones de los aminoácidos en la muestra. Y a través de la metodología combinada de cromatografía en capa fina y espectrofotometría de espectro visible, se lograron la identificación de 9 aminoácidos en la muestra de aguamiel, siendo estos fenilalanina, leucina, tirosina, lisina, valina, triptófano, histidina, metionina y arginina. Estos fueron los documentos utilizados para la descripción de cada una de las metodologías de cuantificación explicadas, tanto el método de curva de calibración y el de densitometría. A continuación presentaremos el video, el cual habla sobre la separación y cuantificación de aminoácidos por métodos de curvas de calibración. Las muestras empleadas fueron jugo de B8 y aspartame. Separación de aminoácidos por cromatografía en papel. Ya que tenemos nuestras muestras preparadas, utilizaremos cromatografía en papel para identificar de qué están compuestas. Para realizar la cromatografía es necesario primero identificar los carriles, escribiendo con lápiz sobre la hoja. Es importante manipular el papel siempre con guantes. Utilizaremos las siguientes muestras: asparagina, triptófano, lisina, la muestra problema 1, cisteína, ácido glutámico, la muestra problema 2, la muestra problema 3, ácido aspartico, fenilalanina, serina, en ese orden. Es importante marcar o identificar cada uno de los carriles. Ya que tenemos los carriles marcados y nuestras muestras listas, procederemos a la aplicación de las muestras en sus carriles correspondientes. Utilizaremos un capilar diferente para cada muestra, evitando así contaminaciones. Se realizarán 2 aplicaciones, la segunda una vez que la primera esté completamente seca.
Solo es necesario dejar caer el volumen atrapado por el capilar . Una vez que la segunda aplicación esté seca, procederemos a formar un cilindro con ayuda del hilo y la aguja. Esto con el objetivo de que la hoja pueda pararse dentro de la cámara cromatográfica y así el solvente pueda subir parejo a través de la hoja gracias a la capilaridad. Es importante que los bordes de la hoja queden correctamente separados y que la base de la hoja quede alineada. Recortaremos el exceso de hilo. Una vez listo nuestro cilindro, lo colocaremos dentro de la cámara cromatográfica. Esta fue saturada con los gases del solvente previamente durante un par de horas. El solvente está colocado en nuestro refractario inferior y podemos ver cómo empieza a subir a través de la hoja. Lo dejaremos así alrededor de 8 a 12 horas. Esta es una toma acelerada. Mañana sin falta. Al día siguiente, sacamos nuestra hoja y dejamos que se seque, evaporándose los solventes. Una vez que esté completamente seca, podemos proceder a revelar. Utilizamos una solución de nitrina en etanol y impregnamos el revelador por completo en la hoja. Dejamos secar. Una vez que está completamente seca la hoja, podemos ver que empiezan a aparecer manchas de color morado de nuestras muestras. Para obtener el color final y acelerar la reacción, aplicaremos calor introduciendo nuestra cromatografía ya bien seca al horno. Podemos observar cómo estos colores se vuelven más intensos. Esta también es una toma acelerada. Una vez que estén bien marcadas las manchas, recomendamos sacarla del horno y marcar las manchas de inmediato, circulándolas con un lápiz, ya que el color se desvanece con el tiempo. Como parte del análisis de los resultados de esta práctica, tendrás que identificar qué aminoácido es parte de cada una de nuestras muestras problemas al calcular y comparar sus RTs. Cuantificación de aminoácidos por el medio de biometría. Utilizaremos las siguientes funciones. Ya tenemos nuestros tubos listos. Procederemos a preparar la forma que está descrita en nuestra sala. Empezamos colocando el patrón de levesura con los volúmenes correspondientes. Continuamos con la adición de agua destilada. Para los tubos 5 y 6, colocaremos nuestra muestra de tubo B8 diluida, el volumen que se indica en la tabla. Finalmente, a todos los tubos les adicionaremos 500 microlitros de reactivo de líquido.
Los volúmenes sellaremos con papel aluminio para film. Viajaremos incubando durante 10 minutos a 50 grados centígrados en baño de agua tibia. Unos momentos después. Pasado el tiempo de incubación, removemos y añadimos 2 mililitros de etanol al 50% adicionales. Mezclamos bien y nuestros tubos están listos para medir su absorbancia. Para medir nuestra absorbancia a 570 nanómetros, primero ajustamos nuestro espectro para que podamos leer a esa longitud de onda. Posteriormente pasamos el contenido de cada tubo a cubetas adecuadas para medir esta longitud de onda. Para no perder el orden, utilizaremos los números marcados en el soporte de las cubetas. Es muy importante no rayar las cubetas, ya que podría impedir el paso adecuado de la luz. Ajustamos el blanco a 0 unidades de absorbancia con el primer tubo y cargamos todas las cubetas en el carrete. Este equipo nos permite cargar 5 cubetas más un blanco. Ajustamos el blanco a 0 unidades de absorbancia y posteriormente vamos a ir girando el rotor y registrando la absorbancia de cada cubeta. Estos datos deberán graficarse y se utilizarán para calcular la concentración de aminoácidos en nuestra muestra problema. Al finalizar, depositaremos todos los residuos en un contenedor adecuado, siguiendo los lineamientos correspondientes. Enjuagaremos nuestras cubetas y nuestros tubos para remover toda la anhidrina que podamos. Para finalizar, mostraremos los resultados que nosotros obtuvimos de esta práctica. Estas fueron las referencias que empleamos para realizar esta presentación. Muchas gracias. Excelente, jóvenes. Carguemos la siguiente presentación de una vez, por favor, así aprovechamos el tiempo. Buenas tardes, compañeros. Licenciado Orozco, a nuestro grupo le tocó hablar sobre los detectores de cromatografía HCPL. Siguiente. Bueno, para hablar de los detectores, primero vamos a hablar un poquito de qué es la cromatografía HPLC.
La cromatografía HPLC es la cromatografía líquida de alto rendimiento, por sus siglas en inglés, HPLC. Es una de las técnicas de cromatografía más utilizadas debido a su capacidad de separar analitos de dicha naturaleza, de diferentes naturalezas presentes en una mezcla. Esta es una técnica analítica que permite separar las mezclas complejas de sustancias de diversas procedencias. Esto es con el propósito de poder identificarlas, cuantificarlas y purificarlas. En la cromatografía líquida de alta eficiencia se encuadra dentro de la cromatografía de ilusión. Esto significa que un líquido, una fase inmóvil, circula en íntimo contacto con un sólido u otro líquido que es invisible, que esta sería la fase estacionaria. Y esto se podrá analizar que cada analito eluye a una velocidad diferente. Ahora, para los componentes de un cromatógrafo HPLC, tiene 5 partes, con 5 componentes, que es el reservorio, la bomba, el inyector, la columna u horno, el detector y el registrador. En esta, ahorita nos vamos a centrar en los detectores específicamente. Siguiente, por favor. ¿Qué es un detector? Un detector para cromatografía es un dispositivo que permite medir a la salida de la columna una propiedad física del eluyente que deberá depender de la composición de este. Un detector es el encargado de captar los cambios de los efluyentes de la columna y convertirlos en señales eléctricas, las cuales son recibidas por el registrador. Un buen detector de HPLC debe mostrar mínima deriva y ruido, alta sensibilidad, rápida respuesta, pequeños volúmenes muertos, pocos cambios externos, como lo son con el flujo, la temperatura, la fase móvil, y tener un manejo sencillo y comprensible. Siguiente. Ahora, podemos tener 2 tipos diferentes de detectores, que pueden ser los selectivos y los universales. Los detectores selectivos son los que miden una propiedad física o química propia de los solutos presentes en una mezcla. Los detectores basados en una propiedad de soluto responden a alguna de las propiedades del soluto. Estos pueden ser como la absorbancia UV, la fluorescencia y la intensidad de difusión. Estas propiedades no son propias de la fase móvil, son de la fase diluyente. Ahora, los detectores universales, estos son los que miden una propiedad física específica de la fase móvil. Los detectores basados en una propiedad de la disolución responden a una propiedad de una fase móvil. Estos pueden ser como el índice de refracción, la constante dieléctrica o la densidad. Estas son las que se modifican por la presencia de un analito. A continuación vamos a hablar un poquito específicamente de los detectores más comunes empleados en la cromatografía líquida de alto rendimiento y algunas de sus propiedades más importantes. Siguiente. Ahora, vamos a hablar del detector de UV-Vis. El principio de este detector se puede definir a través de la concentración del analito relacionada con la fracción de luz transmitida por la celda detectora por la ley de Beer-Lambert. Alguna de las características de este detector es su alta sensibilidad, que es selectivo, trabaja en un rango de 190 a 900 nanómetros, no es destructivo para la muestra y mide la absorción de la luz UV o visible del eluyente del HPLC. Esto son los detectores utilizados porque son los más utilizados porque son los de menor costo. Aceptan el uso de gradiente y generalmente no se ven afectados por pequeños cambios de flujo y de temperatura. Se aplica generalmente a compuestos cuyas moléculas tienen características de absorción en la región de UV-Vis. Hay una configuración o uno de los detectores dentro de esta rama que es el más utilizado, que es el detector de matriz de diodos. Este detector permite determinar los espectros de las sustancias presentes en la muestra en el eluyente con diferentes longitudes de onda durante el análisis cromatográfico. Las principales
Aplicaciones para este detector puede ser la determinación de compuestos activos y contaminantes en fármacos, alimentos, muestras ambientales o la química fina, etc. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre otros detectores fluorométricos. Esta es la principal ventaja de la técnica de su alta sensibilidad para los grupos selectivos que componentes son capaces de emitir fluorescencia. Los átomos componentes son excitados mediante el uso de una longitud de onda específica y después emiten una señal, que es la que permite utilizar para medir su concentración. Este detector es compatible con concentración de fase móvil, que es muy selectivo ya que nosotros estableceremos la longitud de onda de excitación y la longitud de onda de emisión. La longitud de onda de excitación puede ser de 200 a 850 nanómetros y la de emisión de 200 a 900 nanómetros. Esta detección es 1000 veces más sensible que la de espectrometría UV-Vis. Otra ventaja que tiene este detector es por su seguridad, pues no es destructiva ni genera productos peligrosos o tóxicos. Los factores que pueden afectar la señal de fluorescencia puede ser la presencia de átomos pesados, la interacción de analitos fluorescentes con la fase móvil y los cambios de temperatura. Las áreas donde se puede aplicar es en el mercado farmacéutico, como en vitaminas o en derivados de aminoácidos, también en el mercado ambiental. Otros detectores muy utilizados son los de índice de refracción, que nos permite identificar los analitos no iónicos en la región UV. No son fluorescentes ni absorben. El detector de índice de refracción mide el índice de refracción de las moléculas que atraviesan cada celda de flujo. Funciona en dos principios, que son la desviación y la reflexión de la luz en solución. Estos detectores son universales y no dependen del caudal de fase móvil. También pueden emplearse en elusión con gradiente. Sus medios se ven afectados también por el cambio de temperatura y no son tan sensibles. Estos detectores se usan en muestras como en alcoholes, ácidos grasos, azúcares, sacáridos y polímeros. El detector electroquímico se utiliza para determinar las moléculas que presentan reacciones de óxido-reducción y medir las corrientes eléctricas que se producen a partir de estas reacciones. El detector electroquímico tiene una alta sensibilidad y selectividad, puesto que la tensión necesaria para la reducción de óxido y reducción depende de cada molécula. Este tipo de detectores responde a sustancias oxidantes y son sensibles a alteraciones en la composición de la fase móvil, ya que la velocidad es lenta en el sistema. Estos detectores se pueden aplicar en reducciones como las quinonas, compuestos nitros, compuestos organometálicos y en oxidación como hidrocarburos aromáticos, aminas aromáticas y compuestos heterocíclicos. Otro detector muy utilizado son los polarimétricos. Y este se lleva por la necesidad de determinar las moléculas con poder rotatorio óptico que estiman el porcentaje de los distintos enantiómeros presentes en la muestra y en su rotación. El instrumento que se observa en la diapositiva es un detector polarimétrico que funciona en grado óptico con una longitud de 430 nanómetros. Algunas ventajas de usar este detector es específica de moléculas ópticamente activas. Pueden analizar enantiómeros poco separados cromatográficamente. Tienen gran selectividad que permite matrices complejas y biológicas. No suelen recibir derivatización. Es excelente para sensibilidad de óptica láser. Y por último, calcula la rotación específica como parámetro de identificación. Algunas áreas donde se puede aplicar estos detectores son la identificación positiva de enantiómetros, también en fármacos, en estudios toxicológicos,
en análisis de productos naturales y en análisis de proteínas. Otro detector es el detector radiométrico. Este convierte en fotones los pulsos de radiación de los emisores beta o gamma y también puede detectar algunos modelos en emisiones alfa. Este detector radiométrico se puede aplicar en bioquímica, en pesticidas y en farmacocinética. Siguiente, por favor. Bueno, ahora algo importante es cómo se selecciona un detector. Para poder seleccionar un detector se debe tener en cuenta los siguientes, que son las metas planteadas para la separación, los tipos de detectores y la naturaleza de la muestra. Esto es importante ya que existen varios tipos de detectores, algunos con aplicabilidad universal, otros que son como selectivos y otros que son muy selectivos. También es de mencionar que el detector usado por defecto es el de UV, ya que como mencionaban mis compañeras, es como el más accesible y que tiene bajo precio, y que normalmente el rango UV de cada uno de los componentes de la muestra es fácil de encontrar en la literatura. Regresa, por favor. Gracias. En la clasificación de los detectores tenemos como, en primer lugar, el detector de propiedad intensiva, que este mide el cambio en la propiedad intensiva, que es común para todos los compuestos, tanto como la diferencia de las medidas entre la fase móvil con y sin la muestra. También tenemos a los detectores específicos, que responden a una característica única de la muestra o de algunos análitos de la muestra. En este grupo se pueden encontrar los detectores UV-Vis, de matrices y de fotodiodos. También tenemos a los detectores de modificación de la fase móvil. Estos modifican, pues como su nombre lo dice, la fase móvil después de que atraviesa la columna para producir un cambio en las propiedades del analito. Y por último tenemos las técnicas hifenizadas, que estas hacen referencia al acoplamiento de un instrumento analítico independiente al sistema de HPLC. Siguiente, por favor. Ok, ahora, utilización de la cromatografía líquida de alta eficiencia. Siguiente, por favor. En la utilización de la cromatografía líquida de alta eficiencia tenemos que se puede determinar el consumo de sustrato mediante un detector UV-Vis. Este fue un artículo que nosotros buscamos para ver la utilidad. En este artículo pudimos ver que las separaciones y cuantificaciones se realizaron mediante un detector UV-Vis con arreglo de diodos. El estudio se enfocó en la optimización de una técnica para el seguimiento de la absorción y degradación de compuestos orgánicos, en particularmente que fue fenol, mediante HPLC. La composición de la fase móvil se ajustó para optimizar su polaridad en relación a la del fenol. También se probaron mezclas con agua hasta encontrar aquella composición que brindó un poder de elusión lo suficientemente fuerte para que en corridas de 5 minutos permitiera obtener picos bien definidos sin la aparición de colas que dificulten la cuantificación. También se obtuvieron unas corridas que fueron isotérmicas. Y por último, se supo que el fenol presentó un máximo de absorción a los 270 nanómetros, por lo cual fue la longitud de onda seleccionada para su cuantificación. Siguiente, por favor. Les vamos a presentar un video que resume en sí la cromatografía líquida. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los detectores HPLC. ¿Pero qué es un detector HPLC? La cromatografía líquida HPLC es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla. Por ello es que estos detectores se han diseñado, adaptado y perfeccionado con el fin de incorporar celdas de flujo que permitan medir las bajas concentraciones de analito que hay en un líquido.
¿Para qué sirven los detectores HPLC? La cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC es una de las técnicas de cromatografía más utilizadas debido a su capacidad de separar analitos de distinta naturaleza presentes en una mezcla. Su aplicación industrial abarca la farmacéutica, la bioquímica, los alimentos, los productos de la industria química y la química forense. Los diferentes tipos de detectores se clasifican según se encarguen de medir una propiedad del soluto o de la disolución. Estos son detector de índice de refracción, detector electroquímico, detector de fluorescencia y detector UV-Vis. Detector de índice de refracción. La detección se basa en equilibrar el detector de caudal constante con fase móvil pura y a medir el cambio de índice de refracción cuando aparece la muestra eludida junto a la fase móvil. Tipos de refractómetros. En la actualidad se suelen utilizar dos tipos básicos de detectores de índice de refracción. Estos dos tipos son, primero, detector de desviación y segundo, detector de reflexión. El detector electroquímico tiene la función de responder a analitos susceptibles de reducirse u oxidarse. Esto mediante un electrodo adecuado para así registrar la intensidad de la corriente mantenida mediante la electrólisis de los analitos. Este instrumento contiene dos pares de electrodos a los que se aplica un potencial de oxidación, potencial de semionda, el cual obtiene el suficiente potencial de oxidación para crear una corriente de difusión. Para poder aplicar esta técnica a la detección en cromatografía líquida, se han desarrollado nuevos materiales para los electrodos y se han diseñado cubetas de electrólisis de escaso volumen y con geometrías muy eficaces. Este tipo de detector electroquímico, ya que responde a analitos susceptibles de reducirse u oxidarse, tenemos como ejemplo los fenoles, aminas aromáticas, peróxidos, cetonas, aldehídos, compuestos halogenados, nitroderivados, entre otros. De igual manera, como electrodos de medida, se pueden utilizar los de pasta de carbono, carbón pulimentado y amalgama de oro y mercurio, normalmente con un contraelectrodo de plata, cloruro de plata. Detector de fluorescencia. Estos detectores son los más específicos de todos los detectores ópticos, lo que se usa ventajosamente para la determinación de especies con una fluorescencia específica en muestras complejas. Los siguientes serían las características. Dos características que podemos destacar del detector de fluorescencia sería primero, que tiene una cubeta de flujo innovadora iluminada, actualmente con un diseño que ofrece una menor dispersión y pérdida de la luz, un menor volumen y un mayor camino óptico con el fin de obtener una sensibilidad máxima. La segunda característica sería que tiene múltiples modos de detención, los cuales serían 2D, 3D, barrido espectral directo, que reducen enormemente el tiempo necesario para desarrollar métodos de detención de fluorescencia al determinar con rapidez los máximos de las longitudes de onda. A continuación, se presenta el diagrama de funcionamiento de un detector de fluorescencia. Detector UV-Vis. La espectroscopía UV-Vis es una técnica analítica que mide la cantidad de longitudes de onda discretas de la luz UV o visible que son absorbidas o transmitidas a través de una muestra en comparación con una muestra de referencia o en blanco. Características. Dentro de las características de este detector UV-Vis permite medir la absorbancia de 8 longitudes de onda simultáneamente en una celda, al igual que la medición de todo el espectro o barrido. 2. El nivel de ruido a 254 nm es más o menos 5 10 menos 6 AU, con una celda de prueba. La lámpara de deuterio de alto estándar en un casquillo especial permite un fácil intercambio desde el panel frontal. Y la tercera, la señal de salida está disponible tanto en formato digital como analógico. El detector se puede controlar mediante el software Clarity o ECOMAC.
Siguiente, por favor. Hola a todos, hoy vamos a... Estas fueron las referencias utilizadas para hacer esta exposición y gracias por su atención. Excelente, jóvenes, buenísimo. ¿Se recuerdan de enviarme los documentos, por favor, para irlos calificando? Y el día lunes vamos a seguir avanzando con las clases. Entonces, hoy tuvimos una reunión porque no sé si iba a ser huelga parcial o no sé qué, la verdad no estoy muy integrado. Pero el lunes sí avanzamos clases, jóvenes, y de ahí ya nos ponemos de acuerdo, por favor. Entonces, primero Dios, el lunes, que tengan un excelente fin de semana, jóvenes, gusto de saludarlos.